de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Camila, con guión de María Luisa Bember, Beda do Campo Feijó, Juan Bautista Stagnaro y la dirección de Luisa María Bember. Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz, y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Acabamos de escuchar con letras de Don Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla el tema María de Buenos Aires. Veamos entonces la sinopsis de la película que vamos a analizar. En una hermosa casa colonial con fuentes y magnolias en el jardín que mira al río, Camila O'Gorman toca el piano. No lejos tañen las campanas de la iglesia del Socorro donde oficia el presbítero Ladislao Gutiérrez. El destino teje su trama. Camila, educada bajo severas consignas de una familia tradicional donde la virginidad y el acatamiento a las virtudes domésticas son un mandato, se enamora del joven sacerdote. En un frío amanecer del 18 de agosto de 1848, Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez son fusilados. Los acribillados cuerpos de los amantes logran finalmente perpetuar el abrazo por el cual se les quitó la vida. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa
está servida para el análisis y el micrófono es de ustedes para contestar en primer lugar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Julio Sandoval pregunta, profesor Gerardo, que si usted no cree que lo del librero y lo de la abuela están fuera de trama. Lo del librero no tengo criterio exactamente. Yo creo que el librero existe para caracterizar más a Camila. Pero Esa es la cuando idea. lo matan, Sí. te dicen que en ese tiempo se Sí. muere por las ideas que uno tiene. Ajá, claro. Y por el comportamiento que uno pero tiene. es un personaje de connotación, o sea, caracteriza más que determina, o sea, no se opone o no facilita, sino que está. Y la abuela me pasa otro tanto, o sea, la abuela un poco que está para caracterizar a Camila, o sea, porque ella no impide nada ni favorece nada, sino sencillamente Camila es así porque salió la abuela. Es rebelde porque salió a la abuela. Y también Entonces, en la primera escena, cuando sí. la abuela llega a esa casona de campo donde ellos vienen, ella viene castigada por la sociedad. Claro, y el claro. padre le dice, y no protestes Sí. y sálvate que estás aquí porque el gobernador se portó Claro, bien contigo. claro. A mí me suena como un vaticinio. Sí, sí, también juega, por eso es de connotación, pero mi reproche aquí sería que aún siendo de connotación el personaje tiene que estar en trama. Tiene que estar en trama, tiene en algún momento favorecer o obstaculizar Claro, pero esto hace o- languidecer sí. el relato. Claro, exactamente, o sea, es un personaje de connotación que está fuera de trama. Ambos les parece que Ambos, están sí, fuera de trama. Sí, sí, porque tú no puedes utilizar una escena en esta técnica, la técnica de la estructura clásica aristotélica, una escena para caracterizar simplemente. Los personajes se caracterizan en la acción, en lo que ellos quieren o lo que ellos se oponen. Y entonces, ¿qué sucede con esos dos personajes? Que están ahí para caracterizar a Camila. No tienen ellos una participación decisiva en la trama. Listo, profesor Julio. Fabián Recalde señala, su tocayo de apellido, que la mejor imagen que expresa el conflicto de la película es cuando Ladislao Frey oficia la misa y Camila lo mira enamorada. ¿Qué opina usted? Sí, es una de las pocas imágenes importantes, porque aunque la película está muy lograda, tiene los mejores elementos, los mejores materiales, los mejores componentes para hacerla una gran obra de arte, porque tiene una gran recreación de época y todo lo demás. Sin embargo, en el asunto fotográfico es poco audaz, es demasiado convencional para mi gusto, y apenas en esa imagen es cuando sí expresa. Si no es demasiado convencional para mi gusto el tema fotográfico. Pero un poco también la actuación de ellos salva esas imágenes. Sí, por supuesto, las actuaciones de ellos, el reparto está bien elegido. Un Imanol Arias En su edad de oro. Sí. No tanto en su edad de oro, pero era una época en la que él ya era una figura conocida en España. Había hecho especialmente el Lute, que fue el que le consagró. Y gracias a eso llegó un poquito después, llegaron ya otras series interesantes como Brigada Central. Ajá, sí. Y ya era pero en esa época ya era un actor conocido, ya consolidado, pero era muy joven. Él a partir del 2000 retoma una actividad febril con la serie Cuéntame, en la que no ha parado en 20 años. Él trabaja en Cuba, en Cecilia. En Cecilia. Sí, él participa en esa película que es sonada, un clásico cubano, y él participa en esa etapa. Es un actor que trascendió las fronteras de España y que Sí. dio a conocer su Pero trabajo en en ese América momento. Latina. En ese momento, sí. En ese momento, el profesor Gerardo dice Lourdes Mazjuán que se maravilla de cómo la Bember cumple religiosamente con la función de cada una de las partes de la estructura, como usted señala en clase. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que en relación con la estructura, yo pienso que pudo haber sido, como bien tú estás diciendo, Julio, un poco más atrevido. O sea, la película se cuenta linealmente y hay como, bueno, yo voy a dejar eso para mi comentario particular. Una cierta comodidad en la narrativa. En la narrativa es muy lineal y yo creo que eso le da un poco de... Hay como dos películas en una,
como dos películas. No es que la estructura no sea así, porque en todo momento quien los lleva a la muerte a ellos es el amor de la pareja. O sea, hay desde principio a fin hay una acción base que se cumple, pero hay como dos películas. Hay como dos momentos grandes en la película, que es el enamoramiento de ellos dos, producto de las características de eso, que después voy a hablar del personaje de Camila, y después la huida y la muerte o sacrificio de la pareja, ¿no? Hay como dos películas en sí en eso. Yo creo que eso no contribuyó. Mi propuesta... lo veo ahora, o sea, haciéndome yo mi película, o sea, lo hubiese contado en dos tiempos. O sea, el tiempo actuar ellos huyendo y ellos ya después sacrificados y ellos como una retrospectiva para narrar por qué están en esa situación. Hubiese sido un poco más novedosa. Más interesante y le hubiese dado más unidad a la película. Y eso con una solución de montaje se hubiese no resuelto. Había que regrabar nada. Nada. Solo con montaje. Sí. Profesor Julio, dice Evelio Carolis que le gustó mucho la película, pero que piensa que hay escenas de pura caracterización como la de Camila con su hermano cura. Bueno, eso ya hemos dicho. Hay para mí, una cierta convencionalidad de todas maneras. A la distancia de años de esta película no ha ganado, no ha trascendido. Se nos ha puesto vieja la película. Se ha avejentado. Sí. Me pareció es como cuando a veces ves ciertas series que han pasado, que no las has visto por décadas. Y cuando la ves dice, no estaba tan buena. Claro, las ves con otros ojos, ya desencantado por la novedad, ya no hay novedad. Dices, no sé por qué me gustó tanto. Sí. Claro, y en el caso de Camila pasa eso, se ha avejentado. Sí. El lenguaje es convencional, es muy convencional. Sí. A mí además es una cosa curiosísima porque trata de una etapa de las más truculentas de la historia argentina, donde ese contexto era realmente interesante porque además los argentinos tienen con esa etapa de sus guerras iniciales entre federales y unitarios. Eso marca la historia argentina de una manera brutal porque todavía les afecta, y los próceres de ese momento que llegaron a unas confrontaciones tan extremas, yo decía, para terminar luego todos juntos y revueltos en el cementerio de Recoleta, donde están todos reunidos en unos mausoleos increíbles. Fíjate, sí es trascendental desde el punto de vista simbólico que de esa etapa sale la bandera de ellos. Claro. Sí. Quiero, Julio, que más adelante en el programa nos hable un poco de este periodo histórico argentino que veo que manejan ambos bien para poner en contexto de los oyentes el momento en que se desarrolla esta trama. Sí, también, déjame adelantar algo, también tiene una cosa para nosotros, digamos, en este momento histórico, o sea, hay que ubicarse en aquel momento, o sea, cómo la fuerza y el poder que tenía en aquel momento, no solamente la dictadura, sino la iglesia. O sea, todo lo determinaba la iglesia, era muy fuerte. Esta película hay que verla en ese contexto. Tal vez por eso nosotros ahora nos resulte... pero precisamente por eso. En Argentina, hasta cierto punto, en muchos aspectos no ha cambiado los poderes fácticos siguen siendo los mismos. A pesar de que han pasado 200 años de república y después de pasar por encima por la situación última de la dictadura militar. Siguen sin aprobar el aborto. Ellos siguen atados a los... Es una cosa que a mí me choca terriblemente porque no... como que todas las cosas, en cierto sentido, no avanzan. Siguen en la época de Camila. Por eso tal vez ahí la directora se quedó corta en la idea, porque solamente ese contexto podría ser mucho más interesante
Claro. Ese contexto histórico podría estar retratado de una manera mucho más interesante. Sí. Y le hubiera dado una trascendencia a la película que hasta ahora nos interesaría. Bueno, esto ha sido todo en la sección Usted Pregunta. Les propongo hacer una pausa musical nuevamente para escuchar al compositor Astor Piazzolla con el tema Escualo. Y enseguida, Escualo, perdón. Y enseguida regresamos con el análisis de la película. Para los oyentes que no sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estudiamos el filme Camila, con guión de María Luisa Bemberg, Beda do Campo Feijó, Juan Bautista Estagnaro y la dirección de María Luisa Bemberg. Su turno, profesor Fernández, para ampliarnos la estructura de esta película. Bueno, quiero primero que todo evidenciar cómo a veces la crítica no orienta como es debido a los espectadores. Aquí me encontré, tratando de refrescar esta película, me encontré en internet un crítico, yo le llamo opinadores a estas personas que se atreven a opinar sobre cosas que no conocen. Este opinador dice: Camila es un melodrama que nos sitúa a mediados del siglo XIX. Aquí sucede lo siguiente, que hay opinadores como él que cuando ve el amor ya lo relaciona con el melodrama.
Y no es así. No. O sea, el amor se puede tratar en cualquiera de los géneros existentes. Aquí es por eso esa equivocación. En este camino tendríamos que decir que Romeo y Julieta también es un melodrama, porque es el tema del amor por excelencia y no es una tragedia. Entonces, otro opinador dice, no es creíble el poco tiempo que tuvo Camila para enamorarse de ese curita. Habíamos adelantado algo en el sentido de cuáles son las características de los personajes de la tragedia. Los personajes de la tragedia llevan en sí su propia tragedia. Camila es tan voluntariosa, es tan apasionada, que tiene espíritu trágico. Que tiene el espíritu trágico, sus propias características lo lleva a la tragedia, a enamorarse primero de un curita y después eso, en aquel momento histórico que ya hemos adelantado, le ocasiona la muerte. O sea que sus propias características lo lleva hacia eso. Ya habíamos hablado de que hay personajes que no están en trama en esta película, como es el caso del librero, como es el caso de la abuela, como es el caso incluso de lo que tú apuntabas, que a mí se me escapó, que es el librero. El librero son personajes de connotación, pero no están en trama, no aportan algo no favorecen o obstaculizan el desarrollo. ¿Usted los quitaría? Claro que no, yo no los quitaría, yo le daría un sentido, sería un bloque, o sea, ellos participarían en un momento determinado en favorecer que le ayude a huir, que le ayude a huir o que le impida huir, digamos, o cualquiera de esas cosas, pero que estén en trama, porque el personaje de la abuela es fuerte y evidencia, ayuda incluso a caracterizar al padre, que es súper conservador, o sea, ayuda a todas esas cosas, pero no está en trama. O sea, Sin embargo, esta película hasta en ese aspecto es más bien no se pierde pocas veces en eso. Sí. Es más bien bastante predecible. Claro, sí, es predecible. Ya tú sabes que en ese momento histórico ese amor era imposible. Hay otro aspecto que yo quisiera, para después entrar directamente en la estructura de la película, que es que la película parece que está más concebida para una novela que para el cine. Por esa división que tiene. Ya había adelantado que yo hubiese preferido hacerla o la estructura invertida, o sea, tratar de la huida, tratar del castigo y en retrospectiva todo el amor de estos personajes. Pero bueno, es así, pero da la sensación de eso, de que está concebida como si fuera una novela. Ahora, veamos entonces cómo está estructurada la película. La acción base, el intento, el amor de Camila y Ladislao. La oposición, el padre de Camila, o el padre de Camila que representa toda la sociedad en aquel momento en Argentina. El cambio de equilibrio, el fusilamiento de la pareja. Es una tragedia, no es un melodrama, es una tragedia. La tragedia, los géneros no se determinan por el tema, los géneros se determinan por el tipo de solución que tuvo el conflicto. Y si hay una muerte trascendental, en este caso hay dos muertes trascendentales, o sea, es una tragedia. Puede haber muerte física o muerte psicológica, digamos una frustración, y es tragedia también. Lo acompaña una acción subordinada. El intento sigue siendo el amor de la pareja. La oposición, la iglesia y el Estado argentino. El cambio de equilibrio es el fusilamiento de la pareja. Hay una acción subordinada número 2, que es Camila lucha por conquistar a Ladislao. Esta es la primera etapa, este es un gran bloque que se desarrolla así. Camila lucha por conquistar a Ladislao. Oposición, Ladislao es un sacerdote. Cambio de equilibrio, Ladislao cuelga los hábitos y huye con Camila. Esa es la estructura de la película. Pero, repito, da la sensación de que hay dos películas en sí y eso quizás le quitó la posibilidad de trascender y de que la película en este momento no deja de ser una tragedia clásica. No deja de estar, como tú bien has apuntado, bien actuada. Hay algunos elementos que trascendentes en la película. Yo siento una gran admiración por esta directora, pero yo creo que la película se nos ha puesto vieja, como dices tú. Sin embargo, entre sus virtudes está que inicia un
una obra de la directora encaminada hacia temas en los que tiene preponderancia la mujer. Sí. Ella misma es una militante feminista y que encamina su cinematografía hacia esa visión. Sí. Les propongo entonces, ya teniendo clara la estructura de la película, hacer otra pausa musical. Vamos a volver a escuchar la composición de Astor Piazzolla con el tema esta vez Libertando, y enseguida regresamos con el profesor Julio para dar más detalles de la puesta en escena. Estamos de regreso de nuestra pausa musical y ahora sí, profesor Julio, háblenos más de la puesta en escena de Camila, y de paso me gustaría que nos hablara un poco después de la obra de esta directora argentina. Bueno, la película tiene elementos muy interesantes, un buen reparto, una muy buena ambientación, lo cual no es difícil dada la cantidad de arquitectura de primer nivel que existe en Argentina. Una serie de monumentos en los que es fácil recrear ciertos ambientes de época. De todas maneras, el gran trabajo de la gran producción que hacen para el desarrollo de esta película se queda un poco corta porque no nos provoca ninguna sorpresa. El guión en eso es poco ambicioso, demasiado convencional, y por tanto ese gran esfuerzo hubiera servido perfectamente para hacer una serie, una telenovela sin ningún problema, hubiera sido por demás exitosa. Si se encaminaba en ese camino, pero al tener solamente 90 minutos, más o menos, lo que la duración convencional de un largometraje, debemos buscar una narrativa llamativa, interesante, atractiva para el espectador. No importa
Y si elegimos además una estructura clásica como esta, es todavía más determinante el tema. Debemos conmover al espectador, pero no solamente a partir de la circunstancia que es argumental, sino y en este caso subrayando que se trata de una tragedia, sino de que el relato de todas maneras le resulte llamativo al espectador, le resulte atractivo, le resulte interesante. Ese aspecto formal, ese aspecto artístico en el que se envuelve el desarrollo de una temática, es donde está la posibilidad de que la obra resultante sea recordada en el tiempo o no. Esta película en ese sentido tiene una mala vejez, porque resulta con los años mucho menos impactante de lo que, porque también nuestros ojos de espectadores se han agudizado, y también no solo ellos, sino también se han acostumbrado a ver muchas más cosas y propuestas con temáticas semejantes, pero más mucho más arriesgadas, mucho más llamativas, lo que a esta película le resta posibilidades, le quita atractivo con los años, mientras que otras películas de época o más antiguas tienen una vejez maravillosa. Por ejemplo, voy a citar algo muy tanto como Doble Indemnización, estas películas de cine negro, que si la veo mañana me sigue pareciendo perfecta, me parece absolutamente atractiva, me parece absolutamente seductora. Esta película ya no me seduce. Ha perdido su... No, los clásicos. O sea, evidentemente. Tú ves a Shakespeare y tú dices, mira, eso tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con algo que Exacto. yo conozco. Sí, siendo esta ha perdido esa... Sí. Pero es por efecto de lo que dice el maestro Gerardo. Necesariamente es un problema en el guión. Puede estar en cierto sentido correcta la estructura, pero más allá de que esté correcta la estructura, sí. se puede hacer mucho más. E incluso con el guión así, habiendo sido grabada así, con un montajista, con un poco más de creatividad, el hombre o la mujer te decían, claro, vamos a darle la vuelta a la película y vamos a empezar por el momento antes del fusilamiento, por ejemplo. Sin embargo, hay que reconocer y hay que destacar que esta directora desde entonces inicia una línea de trabajo dedicada a las mujeres, al pensamiento femenino, a la importancia social de la mujer. Ella es una militante feminista. Bueno, consideremos que no fue afectada del todo, fue apenas censurada en la época de la dictadura, mientras que la mayoría de los que disentían de alguna forma les arrebataron la vida. Ella era imposible, dado que era parte de una de las familias más poderosas de Argentina, la dueña de la cervecería Quilmes. ¿Qué ha pasado con la obra de María Luisa Bemberg? Bueno, esta en particular tiene este problema. Las otras películas no necesariamente. Miss Mary, por ejemplo, claro, es mucho más atrevida. Mucho más atractiva, más contemporánea. Esta le pasó eso, pero por efecto del guión. Otra vez nos damos cuenta de que el guión es tan importante. Y en eso siempre repetiré la famosa frase de Billy Wilder, de que un buen guión podría generarte una buena película, pero un mal guión nunca. No, nunca. De ahí la importancia del trabajo de los profesores que están acá. Nos toca el turno de la pregunta general.
cómo debe actuarse dramatúrgicamente con los temas históricos. Algunas veces hemos hablado aquí en el programa del abordaje histórico desde el cine, pero no está de más porque la película que hoy estamos tratando aborda un capítulo de la historia argentina. Y justamente el ejemplo que usamos en esto generalmente, que es el de Vatel, que es un tema histórico impecablemente desarrollado, resulta totalmente atractivo. Es una tragedia también, pero ahí él, aparte del que le saca mucho partido al lenguaje visual. Primero hay que tener en cuenta qué somos nosotros. O sea, porque muchas veces ven la función de uno como la función del historiador. Y uno tiene que buscar el espectáculo en la historia. O sea, a veces tú dices, bueno, voy a trabajar, me dieron la misión de trabajar con un personaje histórico, Bolívar, Martí, cualquiera de los, ya tengo el problema resuelto, porque el personaje solo, y no es así. Y no es así. Yo siempre pongo el caso, estando yo en Venezuela, se hizo un trabajo sobre Sucre y fue tremendamente lamentable el gasto enorme que hicieron, porque hay una reproducción de época fabulosa y sin embargo falla porque en un momento determinado, y siempre digo esto, un documento histórico que hay que respetar, lo que determinó la independencia de nuestros países y de tal, es tremendamente respetable, pero leído en pantalla es la cosa más insoportable que existe. No hace avanzar la trama. No basta con que los personajes carguen su leyenda propia. Para nada. Hay que crear una estructura y hay que buscar eso. Atractiva. Ahora, hay dos cosas. Digamos, si es un hecho histórico, por lo regular casi siempre lo que se ajusta es la estructura clásica aristotélica. Pero yo me he dado cuenta, y por el propio trabajo mío en particular, que para seguir un personaje histórico no hay como la pieza. No hay como la pieza. Si es que un recorrido que tú tienes que hacer en el personaje desde que nació hasta que murió, no hay como la pieza. Claro, es demasiado largo el camino. Para como tú ambicionar y poder buscar ahí una... si es un personaje y tienes esa misión o has decidido porque te interesa el personaje, la estructura de progresión acumulativa es lo ideal. O sea, aquí te estás jugando la vida. Y con el tema histórico te estás jugando la vida en una mala selección de uno a otro. A mí me ha pasado, yo hice un trabajo determinado con un personaje y después me di cuenta de que la estructura no funcionaba como era debido, hice así, lo cambié, a partir de los años lo cambié y lo pasé a otra estructura donde te permite hacer esa panorámica, ese recorrido a través del personaje que lo hace sintetizado, pero va creciendo con la información que tú vas dando, como un documental. Claro, muchas veces el problema también está en el punto de partida, porque si el punto de partida es demasiado largo, demasiado complejo, como una novela, como ciertas novelas históricas, a veces hay que optar más por un género como la serie, un formato como la serie, donde sí se puede desarrollar mucho tiempo. Por ejemplo, pero si tienes que sintetizar, lo mejor es la estructura de progresión acumulativa. Exacto, porque tienes que quemar etapas. En la otra que tienes la oportunidad de ampliar todo lo que tú quieras y redundar en detalles, te pongo el ejemplo de Yo Claudio, la novela de Robert Graves. Cuando hizo esta versión maravillosa de la BBC, el resultado fue una serie fantástica, pero en la que tuvieron muchos capítulos para poderla recrear y entonces claro, era un trabajo tan completo que le hizo justicia a la novela. Claro. Así pasa. Esos son los consejos que podemos dar. O sea, ver bien, sacar, tener en cuenta primero que todo que no somos historiadores. Que aquí lo que sucede es que el hecho de reflejar a un personaje histórico o un hecho histórico, el resultado es que es histórico, pero tú tienes que buscar una estructura. Tú tienes que buscar ahí, hay momentos en la vida de un personaje que no son dramáticos. Entonces tú tienes que saber seleccionar si es clásica aristotélica, bueno, qué acción dramática me va a llevar de a mí de principio a fin. ¿Qué acción dramática? Y si es un personaje y tú tienes mucho que abarcar, entonces la estructura de progresión acumulativa que te permite quemar etapas, te permite la síntesis mayor.
Antes de pasar a la curiosidad del cine que siempre tenemos aquí en el programa, además de la película Batel y otras que hemos abordado en nuestro programa a lo largo del tiempo, ¿qué películas, adaptaciones históricas, ustedes le recomendarían a los oyentes espectadores para que buscaran? Modélicas, unas muy buenas películas Yo históricas. primero que todo Batel. Batel es, en Batel, después que tú conoces un poco de la historia de Francia, tú ves que todos esos personajes están ahí y se corresponden a lo que hicieron en la vida, Tal pero, cual. pero muchas de esas cosas no aparecen en la película. No aparecen, por ejemplo, el caso del creador del pagaré, el caso que era el ministro de Economía del rey en ese momento. Tiene un historial enorme. Ese hombre puso a trabajar a los niños, a las monjas, y Francia logró una sobreproducción enorme, y después no tenía los barcos, que eso es lo que produce la película. No tenían los barcos para sacar esa mercancía y por eso invade a Holanda, creo que era Holanda, ¿no? De todas maneras, Buscando la flota. Sí. Algo que siempre está haciendo el cine es acudiendo a momentos históricos que son sumamente, todos han sido para el cine sumamente atractivos. Atractivo, pero hay que saber trabajar con ello, en el sentido de que A veces no también, basta con el hecho histórico. Evidentemente, Sí. pero a veces Sí. a veces llega al otro extremo que el espectáculo es tal espectáculo que también perdemos Que de no se vista. parece a la... Claro. Que no es lo que pasa en Batel. No. Que no es lo que pasa No, en Batel. claro que porque no. tú cuando ves, Es tú dices, una- se corresponde una de- lo que hizo. Pero en la película estaba en función del objetivo de la película. Claro. No de mostrarte quién era, porque no es un libro de historia, es un espectáculo. Bueno, claro, pero en otro, pensemos en Lawrence de Arabia, por ejemplo. Ajá, sí. Es un hecho histórico, Ujú. pero está contado de una cierta manera. Hay una narrativa que quiere mostrar el reparto colonial de Oriente Medio de una manera que resulte aceptable, Claro. porque llega a tapar esa película la atrocidad Claro. de reparto que hizo Inglaterra en Medio Oriente. Que ahí lo que tiene que ver es el género en el que está abordado la película, el tema de la película. Ahí tiene que ver en eso. Perdón. Si fuera una tragedia, por ejemplo, te obligaba, o si es una pieza, te obliga a pegarte más a la vida, ¿no? Claro. Siempre buscando el espectáculo. Claro, en esto el espectáculo prima tanto que les dibuja el hecho histórico. Y pasa esto, por ejemplo, en Lawrence de Arabia, es toda esa épica con esa música maravillosa, esa increíble fotografía. Claro. O sea, el trabajo cinematográfico de David Lean es brutal, pero claro, termina todo Edulcorándolo todo. edulcorando toda Sí. la historia tal como Sí. fue. ¿Algún título que les gustaría recomendar para regresar a la pregunta inicial? Además de Batel, Hay muchas interesantes, por ejemplo, Reds, la historia esta la película esta de Warren Beatty acerca de los 10 días que conmovieron Como al bien al mundo. mundo. Sí. De cómo pasó cómo pasó ese momento de la Revolución Rusa. Fue una película que siempre me pareció interesante porque él se propuso hacerla de un poco distinta, no manteniendo la convencionalidad pero al mismo tiempo no deja de ser una película de una concepción clásica, de una estructura clásica. Porque mientras van mostrándonos los 10 días que conmovieron al mundo, el asunto que abordamos es la historia del romance de los dos protagonistas. bueno, nos queda entonces esta sugerencia de los profesores para ver esta adaptación del libro de John Reed de los 10 días que conmovieron al mundo. El nombre de la película es Red. Reds. Red. Sí. Red. Entonces, Rojos. aquí Pero nos queda la bueno, en sugerencia. tema histórico se ha hecho muchísimo. Las que abordan el tema
histórico con sabiduría, esas son las menos frecuentes. Claro, Porque claro. del mismo director de Batel tenemos La Misión, por ejemplo, que Ujú. también describe un Sí. tema histórico. Mm, Pero ahí se centra en otro aspecto. sí. Y el asunto histórico está muy Sí. muy atrás. Sí, eso pasa porque yo estaba pensando, por ejemplo, en Jericó, pero Jericó es un momento histórico, pero es ficción. O sea, no es que no haya sucedido, o sea, esos sacerdotes que vinieron a catequizar llenos de buena voluntad existieron y que fueron transformados. Más bien ahí lo que está es el momento histórico, pero hay ficción, no es propiamente una película de un hecho histórico. Bueno, ahí le quedan entonces estas sugerencias y abiertos a buscar Y la que otras la que películas. puedo sugerir que eviten es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. que ese es más reciente. Entonces, por favor, no perderán su tiempo viendo esta que el profesor Julio nos dice. Curiosidades del cine. Las opiniones de los actores no me interesan, son demasiado limitadas para mí. La única visión completa de la obra es la mía. Lo dijo Michelangelo Antonioni, gran director. ¿Qué opinión les merece? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que el actor tiene un interés muy personal, su personaje, lo que va a hacer, y él tiene la visión total de la película, de lo que quiere en la película. Por eso él dice eso, no creo que esté Pero hay que ser tan extremista. No creo que esté despreciándolo como un método de trabajo. Yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo en ese sentido. Hitchcock Sí, era extremista y decía en ese sentido que los actores son ganado. Ajá, o como Y que marionetas. Sí. tienen que seguir las Claro. orientaciones Pero del yo director. me he encontrado en mi trabajo profesional actores que te han sugerido cosas Y que aportan. Que aportan. A Sí. eso iba, que Sí, precisamente sí. hay otras circunstancias en que los actores son parte Claro, de la Sí, creación. claro. Y ese aporte sí. resulta Sí. muy significativo. Y hay muchos casos en los que eso ha sido, Sí. que gracias a la inventiva, a la creatividad del actor, se alcanza momentos extraordinarios que le marcan a toda una Sí. película. La famosa actuación de Marlon Brando como el padrino, no fue concebida por No, Scorsese, sí. por Francis Ford Coppola de esa manera, Sí. sino que fue un aporte de él, de Brando. de él. Y ese aporte le convierte, Es un personaje para la historia. resulta Sí. no solamente que el personaje es tan importante, sino que resulta decisivo Sí. dentro de la película. Que sea así el padrino. Y no solamente los actores. A mí yo tengo el caso de un fotógrafo que me dijo, si tú quitas ese texto yo te lo doy en imagen. Y yo Y digo, lo dio. no, claro, vamos, que el cine, el soporte fundamental es la fotografía, vamos contigo. Es la imagen. Sí. Entonces, bueno, es una muy controversial Creo que como afirmación método de un gran Sí. artista. No, creo que como método de trabajo, sí. La visión más holística es la del Es la de director. él, es la de él. Sí. Es el que tiene todas las herramientas sobre la puesta en escena. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro profesor Gerardo Fernández. Bueno, maestros, entonces queda que ustedes nos digan del 1 al 10 qué puntuación dan para Camila, esta película importante del cine argentino. Yo le doy un 8 por todo lo que le hemos señalado aquí. Yo no creo que logre la perfección en ningún sentido. Como dice Julio, la película se nos ha puesto vieja y se debe a eso, a que no fue suficientemente atrevida ella tanto en el guión como en su realización. Listo, el profesor le da un 8. ¿Usted, profesor Julio? Coincido en eso con el maestro Gerardo, porque es eso, la película tenía los elementos para ser correcta. No son tan significativos los errores, pero peca de un poco ambiciosa, y con los años eso Cobra factura. cobra factura. Sí. Esa es la prueba que se ha puesto vieja. Sí. Entonces, 8 y 8 para
la película Camila. Bien, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ella. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Tenemos la música anónima del cilindro El Artista Hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Estúcer. Los dejamos con otro tema musical de Astor Piazzolla, esta vez El Gran Tango. Muchas gracias. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.